Muy bien, en la clase anterior nosotros vimos lo que corresponde a los diseños de cocina. En algún momento les decía, por ejemplo, que estos diseños podríamos pensar o suponer o creer, ¿verdad? Que solamente se van a ver en restaurantes. No necesariamente, ¿verdad? En algún momento pudiera cambiar esa situación de acuerdo al espacio que uno tiene, ¿verdad? En casa para poder establecer pues una cocina. En forma generalizada, la cocina pues tiene que cumplir con varios requerimientos, requerimientos que nosotros en algún momento pues ya habíamos mencionado o hemos visto y vamos a seguir recalcando. Acá pues establecemos, ¿verdad?, que la seguridad en la cocina es fundamental para la preparación y cocción de los alimentos. La base fundamental, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener en casa es ese espacio para la preparación y cocción de lo mismo. Ya sea, dice, en un restaurante, en la casa o en cualquier lugar donde en algún momento se pueda preparar esos alimentos. Entonces, ese es el espacio, ¿verdad? Destinado para cocinar, para que se puedan cocer y preparar en sí. Tener en cuenta la limpieza, ¿verdad? Comprender los peligros que pueden estar en algún momento, ¿verdad? Al acecho y que eso es algo que en cualquier lugar, independientemente, ahí era lo que les decía, ¿verdad? Que veamos una cocina como un restaurante o dentro de la casa, pues está expuesto, ¿verdad? A muchos peligros. En este caso, dice, pueden ayudarte a evitar accidentes y enfermedades derivadas de la higiene en la preparación de los mismos. Yo les había hablado la vez anterior que es indispensable que nosotros manejemos muy bien estas situaciones de limpieza. Por ejemplo, no solamente ya lo vimos, ¿verdad? En el almacenamiento, en la compra, en la manipulación de los alimentos en forma generalizada, antes de que estén en cocina, para después, ya cuando yo los voy a utilizar, ¿verdad? Ya los voy a manipular para tener una preparación y luego de tener una preparación, una cocción. Y es que ahí hay dos diferencias grandes. Una es cuando yo lo voy a comprar y otra es cuando yo lo voy a preparar como tal. Entonces ahí nosotros vamos a ir haciendo esa distinción de cómo se presenta por la misma situación, ¿verdad? Que en la calle, pues nosotros los vamos a trasladar, no sé, en cestos, en bolsas, en algún elemento, ¿verdad? Y que hoy en día, pues nosotros ya sabemos que vamos a manejar, ¿verdad? Esa desinfección de los mismos. Eso es instantáneo. Ahorita por lo que nosotros vivimos, ¿verdad? A través de pandemia, aunque eso tenía que hacerse desde siempre, pero más sin embargo, ¿verdad? Por esta enfermedad que no termina, ¿verdad? Que no cesa. Pues nosotros desde que empezamos a ya hacer el intercambio o la compra, ¿verdad? De estos productos, nosotros tenemos que hacer la desinfección de los mismos. Con ello, pues nosotros ya llevamos a casa y terminamos de hacer esta desinfección de los alimentos. Por lo tanto, entonces ahí vamos a tener, ¿verdad? Pasos y pautas a desarrollar. Una de ellas dice una higiene personal adecuada, incluido el lavado frecuente de manos y brazos. Y es lo que yo siempre les he recalcado, ¿verdad? No necesariamente solo porque voy a trabajar, por decirlo así, ¿verdad? En una cocina de restaurante yo voy a tomar en cuenta esos aspectos. O sea, no, eso es en forma generalizada. Ustedes podrán notar en casa, ¿verdad? A mamá, ella está en ese constante ejercicio de hacer limpieza, en esa situación de poder establecer, ¿verdad? Ese cuidado que se necesita como tal. Entonces ahí es como nosotros vamos a observar esta situación. El constante frecuente de manos y brazos, ¿verdad? Ya nosotros, eso es parte de una rutina que nosotros tenemos hoy en día para evitar pues la enfermedad. Antiguamente se hablaba mucho, les decía, de este lavado de manos, de brazos, solamente en cocina. Hoy no, hoy nosotros hacemos eso, ¿verdad? Cada vez que salimos a la calle, de preferencia cada vez que manipulamos objetos, ¿verdad? En este caso, aquí agrega brazos. ¿Y por qué? Porque recuerde que usted, al manipular un alimento y si lo está picando, si lo está extrayendo de algún lugar,
pues su brazo es el otro espacio, ¿verdad? O otra extremidad que está en contacto con varias superficies, de las cuales también tiene que tener la higiene adecuada. La limpieza y desinfección adecuada de todas las superficies y los utensilios que estarán en contacto con los alimentos. Nosotros cuando vimos el área, por ejemplo, generalizada del restaurante, pudimos observar que en ellos nosotros tenemos, ¿verdad?, la desinfección de cada superficie, que hay algunos químicos o pues líquidos que nos van a servir, ¿verdad?, para desinfectar ellos. Yo les decía, ¿verdad?, que uno de los utensilios más importantes de la cocina es el cuchillo y la tabla, que estos dos elementos en todo momento los están utilizando y que por eso es que tiene que tener, ¿verdad?, una distinción para cada alimento. En su momento le decía yo a usted, por ejemplo, que la tabla eh, va a estar destinada de preferencia, ¿verdad? Según la necesidad que se tiene para cada alimento, que de preferencia no se utilice, ¿verdad? La misma tabla para picar carnes o cortar carnes que para picar verduras. O al igual la para el corte del pollo y del pescado, ¿verdad? Si bien es cierto, pues no vamos a tener una tabla para cada alimento, pero sí que en este caso la del pollo y la del pescado sean distintas del resto de los alimentos, porque sabemos que el pollo en este caso, ¿verdad? Contiene pues en su mayoría, ¿verdad? La enfermedad del salmonela. Entonces, esa queda impregnada. Entonces, para no contaminar otros alimentos, pues nosotros vamos a evitar esa parte de esa superficie. Así como también, ¿verdad? El equipo en este caso, de alimentos y cada uno de los utensilios que se vayan pues, a utilizar como tal. El buen mantenimiento y la limpieza básica del lugar. Les decía, no vamos a visualizar a la cocina, ¿verdad? Solamente como el área de un restaurante, sino desde la nuestra. Nosotros sabemos que todo tiene que estar impecable con el fin de poder establecer, ¿verdad?, una situación de limpieza y orden para evitar la propagación, ¿verdad?, de algún, no sé, mosquito, mosca, ¿verdad?, de algún roedor o bicho que pueda llegar a contaminar. Ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que una mosca, solo con que toque la superficie, ¿verdad?, de algo, ya está impregnando una contaminación. Puede dejar una cantidad extrema, ¿verdad?, de huevecillos. Entonces, ahí nosotros podemos observar esa situación. Almacenamiento de alimentos durante el tiempo adecuado y a temperaturas seguras. También cuando vimos toda esa área del almacenamiento, ¿verdad? Vimos en verduras, en carnes, en congelados, en enlatados, en embutidos, en envasados, en alimentos, ¿verdad? Que no comprenden ninguna de las anteriores, sino que son alimentos frescos, de cuánto debe ser la distancia, la superficie, los contenedores, la forma de registro, ¿verdad? Todo ello es indispensable que nosotros lo mantengamos. En su momento, pues en casa, ¿verdad? No utilizamos mucho esta situación porque sabemos claramente que, por ejemplo, en casa, ¿verdad? No compramos así como que por mayor y que yo vaya a tener que saber, ¿verdad? Cuál es lo que voy a utilizar antes. El producto que siempre hemos dicho, ¿verdad? Que lo que ya está es lo que pues debe de utilizarse cuanto antes y lo que acaba de ingresar, ¿verdad? Se reserva. Entonces, en casa, pues no necesariamente es tanto así porque no compramos en gran cantidad. Mas, sin embargo, tenemos que tener, ¿verdad? Esa rigurosa forma de poder establecerlos en su guardado, en su almacenamiento o el cuidado, ¿verdad? Que deba de tener bajo una temperatura especial. Teniendo entonces en cuenta estos lineamientos que solamente es un repaso, porque prácticamente nosotros vimos una unidad,
con respecto a ello, vamos a tener el otro tema, dice buenas prácticas de la sanidad en la cocina. El saneamiento, y se recuerdan cuando se hablaba mucho, en aquellas, hace 2 años, ¿verdad? Mucho del saneamiento, de la sanitización, y que les decía yo que ese término al final no existe, que es saneamiento, o en un momento, ¿verdad? Desinfectar o desinfección, pero sanitización no existe, porque de hecho, el sanitizer, ¿verdad? Que usted maneja mejor el inglés que yo, pues solo es un líquido para desinfectar. Entonces no existe sanitización, ¿verdad? O sea, existe desinfección, existe en algún momento, ¿verdad? El poder establecer una situación de limpieza, mas no sanitización como tal. El saneamiento de la cocina se refiere a aquellas medidas favorables que toman para prevenir enfermedades. Entonces, ese es un saneamiento, es una desinfección que se tiene en forma generalizada. Y dice proteger la salud de tu familia o la de los clientes si tienes un restaurante o negocio de comida. Y es que ese término tan bonito que encontramos, ¿verdad? Porque es en forma general un negocio. Aquí le llaman comedor, le llaman restaurante, le llaman cafetería, ¿verdad? Entonces ahí ya nosotros sabemos que venden alimentos. Por lo tanto, estos espacios tienen que tener ese saneamiento generalizado en todas las áreas, tanto en la de preparación como en el área, ¿verdad?, donde se atiende a ese comensal. Su importancia radica en que muchos de los alimentos que comes, como son las carnes, entre otros, los productos agrícolas, pueden contener microbios que afectan el organismo si son tratados de la forma incorrecta. Y acá viene, ¿verdad? Se recuerdan que en su momento también hablamos que, por ejemplo, se le cuida mucho al ganado porcino, ovino, ¿verdad? Porque cuando estos, si nosotros pensamos, ¿verdad?, en las gallinas que son las que reproducen los huevos para la alimentación, pues estos tienen que tener la desinfección y estos animalitos, ¿verdad?, tendrán que tener también el cuidado de saneamiento, de la limpieza de ellos mismos. Nosotros hablamos de un, pues, ¿qué? Ganado porcino, sabemos, ¿verdad?, que de él se extraen todos los recursos necesarios, que son muy pocos los elementos que se van a desechar del mismo. Entonces, en su alimentación lo que nosotros buscamos, ¿verdad?, es que tenga la mejor higiene. En lo que es, con respecto a otro tipo de carne establecida antes, ¿verdad?, como un animal, pues el cuidado que se tenga del mismo es relevante para que después, cuando ya se utilice, ¿verdad?, en un destace, en lo que es la preparación y cocción de la misma, pues no haya ningún riesgo, ¿verdad?, de contaminación, en ese lapso de poder establecer, ¿verdad?, la muerte, o vuelvo a repetir, el destace, ¿verdad?, de ese animal como tal. Aquí dice su importancia, entonces radica en esa parte donde nosotros decíamos los alimentos que comemos, pero que nosotros ya solo lo vemos, ¿verdad? Ah, es que como está en una bandeja, ¿verdad? Es que como igual la señora que está vendiendo ya la carne, ¿verdad? Tienes la higiene. O sea, nosotros tenemos que seguir y continuar con esa higiene como tal para evitar cualquier situación. Cuando hablamos nosotros de los microbios, son microorganismos que nosotros no vamos a poder ver y que en algún momento los podemos igual ver y que algunos van a ser muertos, ¿se recuerdan? Hasta que tiene una temperatura elevada, ¿verdad? Habíamos hablado que es después de los 67 grados, de los 70 grados, para poder establecer que un microorganismo pueda perder vida, ¿verdad? Por el cambio de temperatura. Sabemos y habíamos visto también una tabla, ¿verdad? Que comprende ese aspecto, en donde algunos, ¿verdad? Solamente los despertamos y otros totalmente van a ser erradicados. Entonces ahí es como nosotros podemos ir viendo y recordando
algo que nosotros ya vimos de forma extensa. Dice almacenamiento de alimentos. Si conservas los alimentos correctamente, seguro evitarás pérdidas, sobre todo cuando el restaurante tiene horarios especiales. Y ahí cabe destacar, ¿verdad? Aquel ingreso se recuerdan para almacenar la fecha de ingreso, la fecha de que expira, la fecha en que fue utilizado en parte, ¿verdad? Y el nuevo ingreso de elementos. Este almacenamiento es vital para la higiene y seguridad en la cocina. No solamente tengo que hacer un registro, ¿verdad? En un restaurante, sino también lo puedo hacer en mi casa, porque eso va a beneficiar a toda mi familia. Para hacerlo, podemos tomar las siguientes recomendaciones. Y aquí ya no vamos a ver aquellos formatos, ¿verdad? De cocina, sino simplemente algunas recomendaciones. Dice, mantén la temperatura del refrigerador por debajo de los 40 grados y el congelador por debajo de cero. Es que vamos a seguir esas instrucciones porque recuerden que la temperatura es indispensable para reproducir microbios o para mantenerlos dormidos o para matarlos, ¿verdad? Como tal. Dice, envuelve la carne de forma segura para evitar el goteo sobre otros alimentos. Y eso, miren, de verdad es indispensable. No podemos evitarlo, no podemos en su momento, ¿verdad? Quitarlo. Usted sabe claramente que la carne, pues lógicamente, ¿verdad? Va a tender a dejar sangre, jugo, según el tipo de sangre. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a guardar, a sellar o empacar de forma correcta, de modo que ese líquido no entre en contacto con ningún otro alimento. Usa, dice, los alimentos enlatados antes de abrirlo, pues lógicamente, ¿verdad? Ver la fecha de vencimiento, la fecha de producción, que la lata esté intacta, les decía, ¿verdad? Que no podemos establecer que tenga algún daño. Ay, es que está un poquito abollada, ¿verdad? Pero no le pasó nada. O sea, no sabemos hasta dónde pudo haber fallado, a estar abierta o haber contaminado un alimento. Entonces, vamos a tener la precaución necesaria. Muy bien, les decía que solamente vamos a dividir, ¿verdad? Los espacios para que no se vuelvan tan tediosos. Entonces me voy a quedar hasta aquí y ustedes pueden comenzar a desarrollar lo que es su proceso de resumen en su cuaderno, por favor. ¿Alguna duda al respecto? De mi parte no hay ninguna duda, señor. Muchas gracias. Gracias No, a ti por sí. responder. Trabajemos, por favor.
Muy bien, por favor, nos cambiamos de espacio. Está bien, señor.